En este momento hay un bloc de papel amarillo en mi caja fuerte. Está encajado entre el certificado de defunción de mi mamá y la escritura de esta casa. Es del tipo que compras en un paquete de 3 en cualquier papelería por 4 euros. Nada especial a la vista. De rayas, ligeramente doblado en las esquinas, con un cerco de café en la tercera página. Pero cada línea de ese bloque está escrita en cursiva redondeada y cuidadosa. Y cada línea te dice exactamente cómo una mujer intentó robarme la casa, la familia y la cordura. Todo mientras me traía pan de plátano y me llamaba hermanita. Lo encontré detrás de la secadora, 5 semanas después de la noche en que Vernon me tiró al suelo de mi propia cocina, encajado entre la pared y el filtro de pelusas, como si se estuviera escondiendo a propósito. Y quizás lo estaba, porque lo que hay escrito en ese blog es la razón por la que te estoy contando esta historia hoy. Y también la razón por la que una mujer a la que llegué a querer como a una hermana no me ha dirigido la palabra desde el octubre pasado. Pero ya llegaremos al bloque amarillo. Primero déjame contarte lo que pasó la noche en que terminé en el suelo de mi propia cocina con sangre en la boca y la sopa quemándose en el fogón. Podría quedarme aquí sentada dándote todo mi historial, donde estudié, mi plan a 5 años, mis opiniones sobre el mercado inmobiliario. Pero la verdad es que nada de eso importa ni la mitad que lo que ocurrió un martes por la noche, cuando yo tenía 29 años. Acababa de salir de urgencias 3 horas antes y estaba demasiado agotada para pelear con nadie. Él se llama Vernon, por cierto. Vernon Tully. Yo lo llamo Vernon. No papá, no padrastro, no señor. Eso se lo ganó. Se casó con mi mamá, Diane, 6 años antes de que ella muriera. Cáncer de páncreas. Rápido y cruel. Y después de que ella se fue, Vernon se convirtió en alguien que apenas reconocía. O quizás siempre había sido esa persona. Es difícil saberlo cuando la única que lo hacía tolerable ya no está para limar sus aristas. Ese martes yo había estado en la clínica veterinaria donde trabajaba como coordinadora de facturación, que es una forma elegante de decir que me pasaba el día discutiendo con las aseguradoras de mascotas para ganarse la vida, cuando el pestillo de una jaula se soltó y me dio en el antebrazo izquierdo. 11 puntos. La factura de urgencias llegó a $4.312, una cifra muy divertida de mirar sentada en una bata de hospital que se ataba por detrás y no terminaba de atarse bien. Volví a casa en mi Chevy Cruze del 2014, que llevaba semanas amenazando con morir. El cuadro de mando se encendía como un árbol de Navidad cada vez que metía la llave. Y lo único que quería en el mundo era sopa de tomate y mi sofá. Vernon tenía otros planes. Entró por la puerta principal alrededor de las 8:15, todavía con el polo del trabajo, oliendo a grasa de carretilla elevadora. No preguntó por el vendaje en mi brazo. No preguntó por las urgencias. Entró en la cocina. Se plantó delante del fogón donde yo estaba calentando una lata de Campbell's y me dijo que le debía $750 antes del viernes. Alquiler, lo llamó. 750 al mes a partir de ese mismo momento, con efecto retroactivo desde el mes después de la muerte de mi mamá. Y ojalá me lo estuviera inventando. Le dije que acababa de recibir una factura de $4.312, que tenía 11 puntos en el brazo. Que quizás podríamos hablarlo la semana siguiente, cuando yo no estuviera sangrando a través de la gasa. Dijo que estaba poniendo excusas. Le dije que estaba diciendo hechos. Dijo que me creía demasiado buena para esta familia. Le dije que me iba a comer mi sopa. Y entonces me golpeó. Con la palma abierta, en el lado derecho de la cara. Me fui de lado contra la encimera. Me golpeé la cadera con el borde y luego estaba en el suelo. Me partí el labio al caer, me mordí los propios dientes, que es un tipo de dolor concreto que irradia por todo el cráneo. Los puntos del brazo se abrieron por un extremo. Había sangre en el suelo, sangre en mi camiseta del pijama, y la sopa estaba desbordándose en el fogón. Y Vernon estaba de pie sobre mí diciéndome algo que no podía escuchar porque me zumbaba el oído izquierdo. La señora Kovach, Lucille Kovach, 71 años, cartera jubilada, llevaba 30 años viviendo en la casa de al lado y era capaz de escuchar caer un alfiler a través de 15 centímetros de pladur. Escuchó el golpe. Me contó después que estaba viendo un concurso de televisión cuando oyó algo que sonaba como un cuerpo chocando contra una encimera.
Llamó al 112 antes de que Vernon abandonara la cocina. El agente Pete Domínguez llegó en 9 minutos. Lo sé porque miraba el reloj del microondas desde el suelo. Entró en mi cocina y vio a una mujer de 29 años en pantalones de pijama de franela sentada en el linóleo con el labio partido, el vendaje del hospital empapado de rojo en el antebrazo y una olla de sopa de tomate quemándose en el fogón a sus espaldas. Ese hombre envejeció 5 años en 10 segundos. Su compañero, un chico joven que no podía tener más de 24, se quedó parado en la entrada sin decir nada durante 1 minuto entero. Vernon estaba en el porche en ese momento, sentado en su silla de camping como si no hubiera pasado nada. Se lo llevaron esposado. Fue dócilmente, que era lo más propio de Vernon que se puede imaginar. Todo explosión y luego nada. Como un petardo que estalla una vez y deja un olor a quemado. Y entonces apareció Jolene. Jolene Tully, la hija de Vernon de su primer matrimonio. 32 años, recepcionista en una clínica dental, conducía un Kia Sporty con un abolladito en el parachoques trasero al que ella culpaba a un carrito del supermercado. Entró por la puerta llorando antes de haberme visto siquiera. Alguien, supongo que un vecino de Vernon en el motel donde a veces bebía, debió de avisarla. Me rodeó con los brazos con tanta fuerza que hice una mueca por los puntos y me dijo: «Dios mío, Carly, lo siento muchísimo. No tenía ni idea de que llegaría a hacer esto». Me trajo una sudadera limpia de su coche, sacó una bolsa de guisantes congelados de mi congelador y me la presionó contra el labio con tanta delicadeza que parecía que estuviera sujetando un pajarillo. Se quedó sentada conmigo mientras daba mi declaración al agente Domínguez. Y cada vez que yo paraba, ella me apretaba la mano. Mientras se llevaban a Vernon al coche patrulla, se giró y gritó algo que en ese momento no tenía sentido para mí. Dijo que le preguntara a mi hermana qué le había contado de mí. Jolene puso los ojos en blanco y dijo que solo estaba intentando enfrentarnos. Que era lo que siempre hacía cuando se veía acorralado. Y yo la creí. ¿Por qué no iba a creerla? Estaba sentada en el suelo de mi cocina sujetándome guisantes congelados contra la cara. Eso no lo hace una mentirosa, ¿verdad? Esto no tiene que ver con la historia. Pero Jolene hacía un pan de plátano que habría servido para mediar en conflictos internacionales. Del tipo que te hace cerrar los ojos al dar el primer mordisco. Del tipo que te comes una rebanada de pie frente a la encimera y cortas la segunda antes de terminar de masticar la primera. Lo hacía con mantequilla tostada y un poco demasiado de vainilla, y lo traía en un recipiente de plástico con su nombre escrito en el tapón con rotulador permanente. Ese pan de plátano va a importar más adelante. Y todavía pienso en él a veces, lo cual te dice algo sobre qué clase de mujer era Jolene. O qué clase de mujer yo creía que era. Aquel entonces venía a ser lo mismo. Déjame retroceder y ponerte en contexto. Cuando mi mamá se casó con Vernon, 6 años antes, yo tenía 23 y ya vivía sola. Vernon no era el hombre más cálido que hayas conocido. Tenía el rango emocional de un taburete, pero la trataba bien. Mantenía la casa en orden. No bebía más de un par de cervezas en el porche después del trabajo. Era operador de carretilla elevadora. El tipo de trabajo del que vuelves cansado y sin ganas de hablar. Y eso estaba bien. Mi mamá no necesitaba un poeta. Necesitaba a alguien que cambiara el filtro de la caldera y se presentara a cenar. Vernon hacía las dos cosas. Cuando mamá enfermó, 2 años y medio antes de la noche en que Vernon me tiró al suelo, volví a casa para ayudar. Dejé el apartamento, puse mis cosas en el dormitorio del sótano y me hice cargo de las compras, las visitas a la farmacia y los 17 medicamentos distintos que había que organizar en uno de esos pastilleros semanales de toda la vida. Mamá murió 11 semanas después del diagnóstico. El cáncer de páncreas no negocia. En el funeral, Vernon se quedó junto al ataúd como si alguien le hubiera desenchufado. Ahí parado, los brazos a los lados, la mandíbula apretada. No lloró, no habló, no se movió. Fue Jolene quien me sujetó la mano durante la ceremonia. Jolene quien me llevó a casa. Jolene quien se sentó conmigo en el porche trasero mientras Vernon se encerraba en el dormitorio y me dijo: «Vamos a salir de esto». Las dos juntas. 3 meses después de que mamá falleciera, Vernon empezó a cambiar.
Candados nuevos en el cuarto del sótano donde estaban los papeles de mamá. Norma sobre la compra. Yo debía comprar la mía por separado y guardarla en un estante propio. Comentarios sobre que yo no aportaba lo suficiente. Pullitas sobre cuánto tiempo llevaba instalada en su casa. Su casa, decía. Eso escoció, porque el nombre de mamá estaba en la escritura junto al suyo, y los dos lo sabíamos. O al menos eso creía yo. Le conté los cambios a Jolene. Estábamos en un restaurante. Había insistido en invitarme a comer y no aceptó un no por respuesta. Se inclinó sobre la mesa y dijo algo que sonó tan sabio y compasivo que lo anoté en una servilleta. Me dijo que su padre siempre había sido así cuando sufría. Que también había alejado a su madre durante el primer divorcio. Que no iba por mí. Que estaba de duelo. Y que el duelo vuelve crueles a algunos hombres porque no saben qué otra cosa hacer con ese dolor. Tenía sentido. Sonaba bien. Y me aferré a ello como a un salvavidas durante el año y medio siguiente, mientras Vernon iba a peor. Y seguí encontrándole excusas. Jolene se acordó del aniversario de la muerte de mamá. Apareció en el cementerio con flores, sin aviso, sin anuncio. Solo me mandó una foto de la corona que había dejado en la tumba. Claveles rosas, que eran los preferidos de mamá. Me pagaba cada vez que salíamos, aunque yo protestara. Me dijo una vez que yo era la hermana que siempre había querido tener. Y la forma en que lo dijo, mirándome a los ojos con la voz a punto de quebrarse, me lo creí hasta los huesos. Incluso me hacía reír con sus propios desastres. Su noviazgo se había roto 2 años antes. Un hombre llamado Trent que le había pedido matrimonio con un anillo de empeño y, que Dios lo bendiga, le había dicho que era de empeño. Cariño, me dijo una vez sobre unos cuencos de pan. Elegí a un hombre cuya idea del romanticismo era decir que el oro era auténtico, que lo habían comprobado. No estoy en posición de juzgar las decisiones de nadie en la vida. Me reí tanto que se me salió la sopa por la nariz, que no es algo muy digno de hacer en un restaurante. Pero a Jolene no le importó. Se rió también. Siempre se reía también. Una tarde sentadas en mi porche delantero, mientras Vernon estaba en el trabajo, le dije a Jolene que había estado pensando en revisar la escritura de la casa. El nombre de mamá estaba en ella. Eso tenía que significar algo legalmente, ¿verdad? Jolene asintió despacio y dijo que era lo más inteligente que podía hacer. Que debía protegerme. Que ella me ayudaría en todo lo que pudiera. Y pensé, al menos la tengo a ella. Al menos una persona en esta familia tiene corazón. Mientras tanto, mi coche se estaba muriendo. El cruce había desarrollado una nueva afición. Pararse en los cruces más aleatorios, como si estuviera protestando contra su propia existencia. Tammy Boykek, mi amiga de la clínica, empezó a recogerme por las mañanas cuando el coche no arrancaba. Tammy conducía una furgoneta con un rosario colgando del espejo, migas de patatas fritas en cada recoveco y un adhesivo en el parachoques que ponía "Mi hijo es alumno destacado" junto a otro que decía "Necesito café". Aparecía pitando a las 7:40 y yo salía corriendo como si fuera un atraco, excepto que el atraco era llegar al trabajo a tiempo para que la doctora Patel no me pusiera esa cara de decepción. La doctora Patel vio el moratón en mi cara después de la agresión. Le dije que me había tropezado en los escalones del porche. No me creyó. Se lo noté en la pausa que hizo antes de asentir, pero lo dejó pasar. Era una mujer amable. También mencionó, con mucho tacto, que el puesto de coordinadora de consulta quedaba vacante en marzo y que pensaba que yo sería una candidata sólida. Le di las gracias y pasé el resto del día buscando precios de alternadores en el móvil. $680. Bien podría haber sido 6.000. A Vernon lo acusaron de lesiones. El labio partido, los puntos abiertos y la llamada de la señora Kovach al 112 lo dejaban bastante claro. Salió bajo fianza en 36 horas, un número que todavía me dan ganas de gritar contra una almohada. Pero así funciona el sistema. El juez emitió una orden de alejamiento temporal. Vernon no podía acercarse a menos de 30 metros de mí ni de la casa. Se mudó a un motel de la carretera, al que el cartel deteriorado anunciaba como hotel porque faltaban varias letras. A $49 la noche.
Intenté no disfrutar ese detalle. No pude. Jolene estaba furiosa. O lo parecía, que, como descubriría después, no es lo mismo. Me llamó la mañana siguiente a que Vernon saliera bajo fianza y me dijo que le había dicho todo lo que pensaba. Que le había dicho que tenía suerte de que yo no hubiera pedido cargos más graves. Que lo que había hecho era imperdonable. Que mamá se estaría removiendo en su tumba. Sonaba como si lo dijera de verdad. Le temblaba la voz. Hacía las pausas en los momentos correctos. Y yo estaba ahí sentada en mi cocina con una bolsa de hielo en la mandíbula, sintiéndome agradecida. Agradecida por Jolene. Eso es lo que no me deja dormir a veces. Lo agradecida que le estaba la persona que estaba desmantelando mi vida, punto por punto, con mucho orden. Pero yo aún no lo sabía. En esta parte de la historia, Jolene seguía siendo mi heroína. Me dijo que tenía que documentar todo. Que anotara cada vez que Vernon hubiera gritado, cada amenaza, cada comentario desagradable. Fechas, horas, que había dicho. Me trajo un cuaderno para eso. Pruebas, lo llamó, por si acaso. Y era buen consejo. El tipo de consejo que te daría una abogada o una asesora especializada en violencia doméstica. El único problema era que Jolene no me lo daba porque quería ayudarme. Me lo daba porque, mientras yo construía un caso contra Vernon, no estaba mirando a nadie más. También se ofreció a registrar el despacho de Vernon mientras él estaba fuera de la casa. Déjame buscar, dijo. Si hay algo útil ahí dentro, lo encuentro. Pasó toda una tarde del sábado en su despacho y salió con una carpeta de extractos bancarios y recibos, con cara de satisfacción. Me la entregó como si me estuviera dando un arma. Y era útil. Había avisos de descubierto, una tarjeta de crédito que yo no conocía, algunos cargos sospechosos. Lo que no había en esa carpeta, como descubrí mucho después, era nada que conectara a Jolene con las finanzas de Vernon. ¡Qué curioso! Fui a ver a un abogado. Greg Nuñán, en la calle Mayor, recomendado por la prima de Tammy que lo había usado en un proceso de custodia. Su despacho estaba encima de una cadena de bocadillos. No me lo estoy inventando. Y toda la consulta olía a bocadillo de ternera asada. Cada vez que pienso en derecho inmobiliario ahora me entra hambre. No lo puedo evitar. Lo de Pavlov, pero con papeleo. Nuñán era un hombre tranquilo con barba gris y una mesa cubierta de papeles que parecían llevar allí desde los 90. Cobró $275 por la hora, que cargué a una tarjeta de crédito que intentaba no tocar. Me dijo lo que yo esperaba escuchar. El nombre de mamá en la escritura significaba que su parte de la casa, aproximadamente la mitad de $187.000, formaba parte de su herencia. Y dado que mamá no había dejado testamento nombrando a nadie más, la ley de sucesiones de Pensilvania le daba esa parte a mí, su única hija. Pero luego me dijo algo que yo no esperaba escuchar. Había consultado los registros del condado. La escritura había sido nuevamente presentada 14 meses antes. El nuevo registro solo mostraba el nombre de Vernon. Alguien había presentado una escritura de cesión de derechos, un documento que transfiere la propiedad, con la firma de mamá. Mi mamá llevaba muerta más de un año cuando se presentó esa cesión. Se me helaron las manos. No de esa manera dramática que describes en las novelas. De la manera física real, esa en la que los dedos se te quedan blancos y no puedes agarrar el bolígrafo que el abogado te está tendiendo. Me quedé mirando a Greg Nuñán mientras me explicaba que una escritura de cesión firmada después de la muerte de la otorgante era nula de pleno derecho. Pero que necesitaría la escritura original, preferiblemente, una comparación caligráfica para impugnarla formalmente. Llamé a Jolene desde el aparcamiento. Le conté todo. La cesión, la firma falsificada, toda la pesadilla. Estuvo callada 3 segundos, que parecieron una hora. Y luego estalló. ¿Falsificó la firma de mamá? ¿Estás de broma? Después de todo lo que ya ha hecho. Me dijo que me ayudaría a encontrar la escritura original. Que lucharíamos juntas. Que Vernon iba a arrepentirse de cada cosa que había hecho. Y yo estaba sentada en mi coche, que por cierto había parado 2 veces de camino al despacho, y sentí algo que no había sentido en meses.
Sentí que no estaba sola. En la clínica las cosas se estaban complicando. La doctora Patel me llamó a su despacho. Me dijo que me valoraba, que era inteligente, que las aseguradoras me tenían miedo, lo cual era un cumplido. Pero había faltado 2 turnos completos ese mes y llegado tarde otras 3 veces. El puesto de coordinadora requería a alguien fiable. Si las cosas no se estabilizaban en las próximas semanas, tendría que reconsiderar su decisión. Asentí, dije que lo entendía, fui al baño, cerré el pestillo y me quedé agarrada al lavabo hasta que se me pusieron blancos los nudillos. Estaba perdiendo la casa. Perdiendo el ascenso. El coche podía morir en cualquier cruce. La factura de urgencias estaba sobre la encimera de la cocina como un aviso de rescate. $4.312. Cuota mínima, 187. Hice los números en el dorso de un ticket del supermercado una noche y las cifras me miraron de vuelta como si las hubiera ofendido con la pregunta. Luego encontré el aviso de la contribución. Estaba en el buzón, entre un folleto de pizzería y una factura de la luz. El condado reclamaba 2 años de impuestos atrasados. $3.180. Vernon no había pagado los impuestos de la casa de mamá en 2 años. La casa que ella amaba. La casa en cuyo jardín plantó hortensias. La casa en la que me dijo, 3 días antes de morir, que cuidara. Me senté en los escalones del porche con ese aviso en la mano y no lloré. Ordené por orden alfabético las especias de la cocina. 2 veces. A la 1 de la madrugada. Porque cuando las manos no saben qué hacer con la rabia, ordenan cosas. La escritura original estaba en una caja ignífuga en el sótano. La caja de mamá. Metal gris, su letra en la etiqueta con esa cursiva redondeada que tenía. Importante. No tirar. Dentro, la escritura con ambos nombres. Vernon Ray Tully y Diane Marie McDowell Tully, fechada 6 años antes. La firma de mamá era inconfundible. La de mayúscula grande y ondulada, las letras siguientes más pequeñas y apretadas, como si empezara cada palabra con confianza y se fuera acobardando a mitad de camino. Había visto esa firma en autorizaciones escolares, tarjetas de cumpleaños y cheques. La firma de la escritura de cesión que Nuñán me había mostrado era parecida. Alguien había practicado. Pero la de estaba mal. Demasiado controlada. La de mamá parecía una pequeña ola. Esta parecía alguien copiando una ola de una fotografía. Nuñán presentó la impugnación. El asunto llegó a un juzgado del condado, y en 2 semanas la cesión fue marcada para revisión. La firma original frente a la de la cesión. Hasta yo veía la diferencia. Y yo soy coordinadora de facturación, no perita caligráfica. Vernon se estaba desmoronando. El motel le costaba $49 la noche, lo que sumaba aproximadamente $1.470 al mes. Más que la hipoteca de la casa en la que no podía vivir. Sus turnos en el trabajo se iban acortando. El encargado no llevaba muy bien que uno de sus hombres tuviera un cargo de lesiones pendiente. Vernon me llamó una vez desde un número oculto. Descolgué porque pensé que era la aseguradora. 10 segundos de respiración. Luego colgó. Eso fue todo. Me quedé en la cocina sujetando el teléfono y pensé, este hombre tiene las habilidades comunicativas de quien llama para molestar y la profundidad emocional de un parquímetro. Jolene estaba en todas partes. Y lo digo en el mejor sentido posible, o en lo que yo creía que era el mejor sentido posible. Me llevó al juzgado a presentar papeles porque mi cruce había decidido que los martes eran su día libre. Se sentó conmigo en las sillas de plástico duro mientras esperábamos al funcionario. Luego fuimos a un Dairy Queen y nos sentamos en su Kia comiendo helados como 2 adolescentes haciendo novillos. Ella pidió con trocitos de galleta. Yo con Oreo. Tenía un poco de helado en la barbilla y no se daba cuenta. Yo no se lo dije, porque era gracioso y yo necesitaba algo gracioso. Me mencionó, entre cucharada y cucharada, que Vernon la había llamado echando pestes. Me dijo que le había dicho lo que pensaba. Que le había dicho que me había puesto la mano encima y que tenía suerte de que yo no hubiera pedido cargos por delito grave. Que Vernon la había insultado y colgado. Parecía cansada cuando lo contó. Un poco triste.
Estiré el brazo por encima del asiento central y le apoyé la mano en el brazo. Le dije que sentía que estuviera atrapada en el medio. Ella me apretó la mano de vuelta y dijo: «Tú no tienes nada de qué disculparte. Él tomó sus decisiones. Y yo elegí mi bando el día que te puso la mano encima». Madre de Dios. Casi me pongo a llorar en el aparcamiento de un Dairy Queen por una mujer que en ese preciso momento, desde el baño, le estaba mandando mensajes a mi padrastro con actualizaciones sobre mi estrategia legal. Pero yo aún no lo sabía. Así que me comí mi helado y me sentí querida. El abogado de Vernon, y necesito que esto lo escuches bien, se llamaba Chipote Gunderson. Chipote Gunderson. Hacía publicidad en un banco del parque frente al todo a 100 de la carretera. Su cara estaba impresa justo al lado de un anuncio de limpieza de canalones. Mismo banco, mismo tipo de letra. Ese era el equipo legal que Vernon había reunido para enfrentarse a mí. Chipote presentó un recurso alegando que yo era una inquilina voluntaria sin ningún derecho de propiedad y que había sido, y cito el documento, verbalmente abusiva y hostil con el propietario. Verbalmente abusiva. El hombre que me había abofeteado en la cocina me acusaba a mí de hostilidad. La desfachatez era casi artística. Nuñán dijo que el recurso era débil. Las pruebas no lo respaldaban, el informe policial, mi historial médico, la declaración de la señora Kovach, todo apuntaba en la misma dirección. Pero los recursos débiles también requieren respuesta. Y el juzgado fijó una fecha de respuesta. 3 semanas y media después. 3 semanas y media esperando mientras Vernon estaba en su motel y yo en la casa de mamá, preguntándome si las paredes iban a seguir siendo mías. La reacción de Jolene al recurso fue exactamente lo que cabía esperar. Indignación, incredulidad, una larga llamada telefónica en la que llamó a Chipote Gunderson parásito de centro comercial, lo cual era injusto para los centros comerciales. Me dijo que siguiera fuerte. Me dijo que íbamos ganando. Me dijo que Vernon se estaba agarrando a un clavo ardiendo. El coche volvió a pararse un miércoles por la tarde en el aparcamiento del supermercado. Acababa de hacer la compra. Estaba ahí sentada con un litro de leche en el asiento del copiloto calentándose, y el cruce simplemente se apagó. Sin aviso, sin drama. Motor apagado, luces apagadas, silencio. Giré la llave 6 veces. Nada. Estuve 20 minutos viendo cómo la gente cargaba la compra en coches que funcionaban. Volví a hacer los números. 680 por el alternador. 187 de cuota mínima de la factura de urgencias. 275 de la consulta con Nuñán. Alquiler. 0. Me negaba a pagarle nada a Vernon. Pero la factura de la luz era 142. La compra, 230 al mes si era cuidadosa. Y mi sueldo neto era 2.440. Los números no cuadraban. No cuadraban de la misma manera que no puedes meter un sofá por una puerta. Da lo que des, no entra. Y al final estás ahí parada, sudando y enfadada, y el sofá sigue en el pasillo. Ahora mismo lo sé, estás pensando, al menos tiene a Jolene. Al menos una persona en esa familia tiene corazón. Al menos hay alguien que aparece y lucha a su lado y trae pan de plátano y la lleva al juzgado. Guarda ese pensamiento. Guárdalo bien. Espera un momento. Necesito parar un segundo. Si has llegado hasta aquí en este desastre, y es un desastre, todavía no hemos llegado a lo peor, gracias de todo corazón. Si no te has suscrito, me encantaría que lo hicieras. Y hazme un favor. Dime en los comentarios desde dónde ves esto y qué hora es ahí donde estás. Leo todos y cada uno. No lo digo por decir. Os veo. A los que estáis aquí a las 2 de la madrugada. Os veo a los que estáis mirando desde el trabajo. Sois mi clase de gente. Bien, volvamos al lío. La jueza falló a nuestro favor en lo de la cesión. Quisiera decirte que fue dramático. Que hubo jadeos en la sala, que el mazo golpeó con fuerza, que Vernon cayó de rodillas. Pero no fue así. Fue un martes por la mañana en el juzgado del condado, con luces fluorescentes zumbando como abejas irritadas y una jueza llamada, con todos mis respetos, Patricia Fenny, que parecía haber visto todas las variedades posibles de la estupidez humana y estar harta de todas ellas.
Revisó las firmas, revisó las fechas de presentación, observó que la cesión se había otorgado más de 16 meses después de la fecha documentada de defunción de Diane Marie McDowell Tully, y la anuló en aproximadamente 4 minutos. 4 minutos. 14 meses de fraude, desechó mientras yo seguía sujetando el bolso en el regazo como si estuviera en misa. Nuñán se inclinó hacia mí y susurró: «¿Ha ido bien?». El hombre tenía un don para la subestimación. Quise abrazarle, pero no parecía de los que abrazan. Parecía de los que celebran las victorias bajando a pedir un número 7 en el bocadillería de abajo. Así que le estreché la mano e intenté no hiperventilar en el pasillo. La escritura quedó restaurada a nombre conjunto. La parte de mamá, mi herencia, era legalmente mía. Sobre el papel, al menos. Quedaban pasos: el caso de las lesiones, la situación habitacional de Vernon, la cuestión de qué hacer con una casa que 2 personas eran cotitulares cuando una de ellas había puesto hace poco a la otra en el suelo. Pero los cimientos estaban ahí. Mi nombre. El nombre de mamá. En la escritura, donde debían estar. El caso de las lesiones de Vernon avanzaba como avanzan las cosas legales, despacio, caro y con mucho papeleo que olía a tóner. Chipote Gunderson intentaba rebajar los cargos a alteración del orden público, que era como intentar llamar brisa ligera a un huracán. Las pruebas no estaban de parte de Vernon. El informe del agente Domínguez era detallado. La señora Kovach había dado una declaración escrita formal que describía no solo la noche de la agresión, sino meses de gritos que había escuchado a través de la pared medianera, con fechas aproximadas, horas y frases que había captado. Esa mujer tiene la memoria de un elefante y el oído de un murciélago. Nuñán me dijo que era la mejor testigo que había visto en 15 años. La señora Kovach, cuando se lo conté, se encogió de hombros y dijo: «Paredes finas. 30 años como cartera te enseñan a prestar atención y a llevar registro». El Estado, sin querer, creó a la vecina testigo perfecta. Vernon me llamó una vez más desde un número oculto. Esta vez no se quedó en silencio. Dijo 4 palabras: «Esto no ha acabado, Carly». Luego colgó. Guardé el registro de la llamada, se lo reenvié a Nuñán y volví a comer mis macarrones. Quisiera decir que fui valiente e impasible. No lo fui. La mano me temblaba un poco sujetando el tenedor. Pero la pasta estaba buena. Rigatoni con salsa de carne de bote. Sin pretensiones. Y había aprendido por entonces que hay que comer cuando puedes y venirse abajo cuando te toca, no cuando alguien más lo decide. En la clínica las cosas empezaron a mejorar. 2 semanas seguidas sin faltar ningún turno. Tammy seguía llevándome la mayoría de las mañanas. Mi cruce había entrado en lo que yo llamaba su fase filosófica. Arrancaba algunos días y otros no, aparentemente según su estado de ánimo y la presión barométrica. Pero yo llegaba puntual y hacía mi trabajo. La doctora Patel me llamó aparte después de una reunión de equipo y me dijo que la decisión sobre el puesto de coordinadora era en 2 semanas y que yo seguía en la carrera. Lo dijo con delicadeza, como alguien que vuelve a colocar un pajarillo en el nido, pero sus ojos eran serios. Lo decía en serio. Fui a mi escritorio y me quedé muy quieta durante unos 5 minutos, sintiendo algo que llevaba tiempo sin sentir. Creo que era esperanza. O gases. A veces es difícil distinguirlos. Los 2 te dan en el pecho. Jolene apareció ese fin de semana con una figurita de cerámica de un cardenal. Rojo, pintado a mano, del tamaño de un puño. Me la puso en las manos y dijo: «Mamá me la dio hace años. Quiero que la tengas tú». Las hermanas se apoyan. Y me miró con esos ojos marrones que siempre parecían un poco húmedos, un poco demasiado cálidos, un poco demasiado perfectamente calibrados para hacerte sentir la persona más importante de la sala. Lloré. De verdad lloré. De pie en el umbral de mi propia puerta, sujetando un pajarillo de cerámica, llorando delante de una mujer que llevaba meses destruyendo mi vida desde dentro de manera sistemática. Pero todavía no estamos ahí. En esta parte de la historia, Jolene seguía siendo la mejor persona que conocía. Se ofreció a prestarme $400 para la reparación del coche. Dije que no. Insistió. «Me los devuelves cuando puedas», dijo.
Sé lo que es quedarse sin poder moverse. Cuando Trent se fue, estuve 3 meses sin poder arreglarme los frenos. Iba por la ciudad como una oración con ruedas. Me reí. Siempre me reía cuando Jolene hablaba de Trent. Y acepté los 400 euros porque mi cruce había decidido esa semana que la marcha atrás era opcional. Y solo puedes aparcar siempre de frente durante tanto tiempo antes de que la gente empiece a hacerte preguntas. Tammy me invitó a cenar para celebrar la victoria de la escritura. Nos sentamos en una mesa junto a la ventana. Tammy levantó su botellín y dijo: «Niña, estás recuperando tu casa. Tu mamá está haciendo piruetas ahí arriba ahora mismo». Celebré que mi nombre volviera a aparecer en esa escritura comprando una botella de cava de 4 euros en la farmacia. Sabía a ginger ale enfadado con aspiraciones de grandeza. Las burbujas eran agresivas y el regusto era de arrepentimiento. Pero me lo bebí hasta la última gota, de pie en la cocina, a las 9:30 de la noche de un miércoles, y brindé mirando al techo, porque era ahí donde imaginaba que mamá me estaba mirando. «Lo recuperamos», dije en voz alta, sin nadie delante. «Lo recuperamos». Y entonces llegó el viernes. Estaba limpiando la casa. Limpieza de verdad, de la que haces cuando estás optimista. De la que mueves los muebles en lugar de pasar el aspirador por los lados como una cobarde. Aparté el sofá de la pared. Encontré 1,42 € y el bolígrafo que llevaba buscando desde agosto. Cosas normales. Luego fui a la sala de la lavadora para llegar detrás de la secadora, porque había visto rastros de ratón por ahí y no iba a compartir la casa de mamá con roedores. No después de todo lo que había pasado. Tengo mis límites. Tiré de la secadora hacia mí con una escoba en la mano, lista para la batalla. Y algo cayó. No un ratón. Algo plano. Amarillo. Un bloc de papel. Lo recogí. Rayado, un cerco de café en la tercera página, las esquinas dobladas. Y todas las líneas escritas con una letra cursiva redondeada y femenina que reconocí al instante, porque la había visto en tarjetas de cumpleaños, en tapones de tupers y en la parte trasera de un cardenal de cerámica que en este momento estaba en el alféizar de mi cocina. La letra de Jolene. Necesito un momento. Esta parte todavía me afecta. Porque leí ese bloc de pie en el cuarto de la lavadora, con una escoba en una mano y una trampa para ratones vacía en la otra, que no es el escenario digno que cualquiera desearía para el momento en que toda su comprensión de los últimos 18 meses se desmorona. Pero la vida no espera a que sueltes la escoba. La vida te entrega la revelación más terrible de tu vida adulta mientras estás de pie junto a una cesta de toallas que necesitan doblarse. La primera página tenía puntos de lista. Ordenados, organizados, el tipo de lista que harías para la compra o para un proyecto de trabajo. Excepto que esto no era la compra. Decirle a papá lo de los ahorros de C. Está acumulando $6.700 mientras él paga solo la hipoteca. El estómago se me revolvió. Nadie sabía de esa cuenta de ahorros. Nadie excepto Tammy y mi banco. Y Jolene. Se lo había contado a Jolene una noche en el porche. Le había dicho que iba poniendo un poco cada mes, por si acaso. Ella me había dicho que era lo más inteligente del mundo. Que me merecía esa red de seguridad. Seguí leyendo. Enseñarle los mensajes. Asegurarse de que las fechas encajan. Sugerirle que pida alquiler. 750 mínimo. Ella se negará. Él lo perderá. Si encuentra el problema de la escritura, redirigirla al abogado de V, no al suyo. Calendario. Fuera antes de primavera. Presentar la nueva escritura después. Y al final de la segunda página, subrayado 2 veces con bolígrafo azul, un número de teléfono. Al principio no lo reconocí. Luego abrí la web de Chipote Gunderson en el móvil, esa web que parecía construida en los 90 para una feria de colegio. Y ahí estaba, el número de su despacho. El mismo número en el blog de Jolene, escrito semanas antes de que Vernon supuestamente encontrara a Gunderson por su cuenta. Me senté en el suelo del cuarto de la lavadora, que no estaba limpio porque aún no había llegado a fregar. Pero no estaba pensando en el suelo. Estaba mirando esa letra redondeada y segura. La misma letra del tapón del tupper.
La misma de la tarjeta de cumpleaños. La misma de la parte trasera del cardenal de cerámica. Mi cerebro hizo lo que hacen los cerebros cuando no quieren aceptar algo. Intentó construir un puente hacia un mundo donde esto tuviera sentido de otra manera. Quizás Jolene estaba tomando nota de lo que Vernon le contaba. Quizás estaba documentando su plan, no el de ella. Quizás sugerirle que pida alquiler significaba que Vernon lo sugirió y ella lo estaba apuntando. Quizás el número de teléfono era coincidencia. Y entonces volví a la frase, ella se negará. Él lo perderá. Esa frase cerró la negociación en mi cabeza. No había ninguna lectura amable de esas 6 palabras. Ninguna interpretación en la que Jolene salga bien parada. Ella se negará. Esa soy yo. Él lo perderá. Ese es mi padrastro golpeándome. Jolene escribió esa frase antes de que ocurriera. No solo sabía que Vernon se pondría violento. Contaba con ello. Puse el bloc en el regazo y lo estuve mirando 45 minutos. Lo sé porque sonó el temporizador de la secadora, que había puesto para exactamente ese tiempo antes de empezar a limpiar. Las toallas estaban listas. Yo no. Aquí está lo que nadie te prepara para entender sobre la traición. Cuando un hombre al que no aprecias especialmente te golpea, es terrible, es un delito, duele. Pero no te sorprende del todo. Vernon había sido hostil durante meses. La bofetada fue una escalada, no una revelación. Pero cuando la persona que te sujetó los guisantes congelados en la cara, que te llevó al juzgado, que te regaló un pajarillo de cerámica y te llamó hermanita, cuando resulta que esa persona es la arquitecta de todo lo malo que te ha pasado, eso es un dolor distinto. Ese empieza en el pecho y se expande hacia afuera hasta que incluso las yemas de los dedos te suenan a falso. Me quedé allí y repasé todo. No porque quisiera. Porque mi cabeza no paraba. Jolene en el funeral de mamá, cogiéndome la mano. No me estaba consolando. Estaba evaluando la situación, calibrando a los implicados, la propiedad, los ángulos. Yo estaba de duelo. Ella estaba calculando. Jolene en aquel restaurante, diciéndome que Vernon aleja a la gente cuando sufre. No estaba explicando su comportamiento. Me estaba entrenando para tolerarlo. Cada excusa que me daba era un mes más que yo seguía siendo pasiva, un mes más que ella podía trabajar con Vernon, un mes más hacia sacarme de la casa. Jolene ofreciéndose a registrar el despacho de Vernon. No me estaba ayudando a encontrar pruebas. Se estaba asegurando de que yo no encontrara el blog, los papeles de la cesión, nada que la conectara a ella con el plan. Esa carpeta que me entregó, seleccionada a mano, señalaba todo hacia Vernon. Nada hacia ella. Los $400. No era generosidad. Era comprar mi lealtad a precio de mercado. Coste de hacer negocios. Y ese teléfono que dejó boca abajo cuando vibró mientras me hacía de la noche en que me derrumbé escuchando el contestador de mamá. Yo pensé que era su ex, Trent, el del anillo de empeño, el chiste fácil. No era Trent. Era Vernon. Me estaba actualizando mientras yo lloraba en la habitación de al lado. Ese pan de plátano. Madre de Dios, ese pan de plátano. En el recuerdo me sabía distinto después de aquella noche. Todo sabía distinto. Cada rebanada, cada palabra amable, cada abrazo, todo recubierto de algo que no podía quitarme. Casi la llamé. Saqué el teléfono, busqué su nombre, empecé a marcar. Luego paré. Si la llamaba ahora, furiosa y llorando, sabría que había encontrado el blog. Llamaría a Vernon. Coordinarían una historia. Encontrarían una explicación. Quizás incluso intentaría venir a recogerlo. Y yo no tendría nada. Sería una mujer histérica con una historia y sin pruebas. Y Jolene pondría sus ojos tristes y me diría que estaba pasando por mucho y que quizás debería hablar con alguien. Y el blog desaparecería detrás de otra secadora en otra casa y no volvería a verlo. Así que bajé el teléfono. Y luego llegó la duda. ¿Y si lo estaba malinterpretando? ¿Y si había una explicación? ¿Y si Jolene había estado escribiendo el plan de Vernon como espía, como topo, reuniendo pruebas contra él sin decirme nada? La gente hace eso, ¿no? Se infiltra.
Releí la página. Sugerirle que pida alquiler. 750 mínimo. Ella se negará. Él lo perderá. Sugerirle. No, papá sugirió. No, dice. Sugerirle, como en algo que Jolene iba a sugerirle a Vernon. Como una jugada que estaba diseñando ella. No había otra lectura. La mujer que me llamaba hermanita había escrito el manual para que me abofetearan en mi propia cocina. En cursiva. En un bloc de 2 euros de papelería. Perpetró toda una conspiración y conservó los documentos. Organizados, con fechas, codificados por colores con bolígrafo azul y negro para distintas categorías. Si el mal tuviera un sistema de archivo, se parecería a las notas del cuarto de la lavadora de Jolene Tully. Llamé a Tammy. Necesito que vengas, le dije. Trae vino. El barato está bien. No es para celebrar. Tammy cruzó mi puerta 20 minutos después con una botella de moscato dulce y una cara que decía que estaba lista para la guerra. Le enseñé el blog. Lo leyó 2 veces. Me miró. Dijo una sola palabra. El pan de plátano. Luego se sentó en la mesa de la cocina y dijo, bien. ¿Qué hacemos? Quise a Tammy en ese momento más que a casi nada en mi vida. Esa mujer no vaciló, no dudó de mí, no preguntó si quizás estaba exagerando. Vio lo que yo veía. Se enfadó en la misma línea en que yo me enfadé. Y trajo moscato, que no era un gran vino, pero era un vino honesto. Y eso era más de lo que podía decir de ningún pan de plátano reciente. Fotografié cada página del blog, por delante y por detrás. 17 páginas en total, incluida la del cerco de café y la que Jolene había adornado con un pequeño dibujo de una flor en el margen, porque por lo visto hasta las mentes criminales se aburren durante la fase de planificación. Tammy las fotografió también desde su teléfono. Distinto dispositivo, distinta marca de tiempo, distinta copia de seguridad en la nube. Nuñán me había enseñado una cosa por encima de todo en su despacho con olor a bocadillo. Si existe, duplícalo. Si importa, duplícalo 2 veces. El lunes por la mañana entré en el despacho de Nuñán y puse el blog sobre su mesa, junto a lo que ya estaba bastante segura era una mancha permanente de bocadillo. Lo leyó página por página mientras yo estaba sentada en la silla de enfrente intentando no vibrar fuera de mi piel. Cuando terminó, se quitó las gafas de lectura, las dejó sobre el blog y dijo, bien. Esto cambia las cosas. Voy a adelantarme un poco. Déjame contarte exactamente lo que señaló Nuñán, porque importa. 3 cosas en ese blog pusieron el mundo de Jolene del revés. Primero, la cronología. El punto sugerirle la cesión para simplificar estaba fechado 6 días antes de que la cesión se presentara en el registro del condado. No fue idea de Vernon. Fue idea de Jolene, plantada en su cabeza y ejecutada antes de que acabara la semana. Segundo, el número de teléfono de Chipote Gunderson. Aparecía en el blog en una anotación fechada 3 semanas antes de que Vernon contratara a Gunderson, después de la agresión. Jolene no solo le recomendó un abogado. Le preseleccionó uno. Eligió a un hombre que hacía publicidad en un banco de parque porque un abogado de banco de parque no iba a indagar demasiado. No iba a preguntarse por qué un viudo en proceso de duelo estaba presentando cesiones de derechos y exigiendo alquiler a su hijastra. Chipote estaba contratado para ser un sello de goma, no una mente jurídica. Tercero, la frase enseñarle los mensajes. Nuñán señaló las comillas con su bolígrafo. Esas comillas significaban que no eran mensajes reales. Los había fabricado ella. Capturas de pantalla, probablemente, haciéndolas parecer como si yo hubiera dicho cosas que nunca dije. Eso explicaba la rabia de Vernon. Eso explicaba la exigencia del alquiler. Eso explicaba cómo un hombre que había sido pasivamente huraño durante un año se había vuelto de repente violento. Alguien le había estado dando gasolina. Y los mensajes falsos habían sido la cerilla. Nuñán presentó una demanda ampliada nombrando a Jolene como parte en el fraude de la cesión. Con eso solo bastaba para arruinarle varios de los meses siguientes. Pero la cesión ni siquiera era el cuchillo más afilado del blog. La evidencia de haber manipulado a Vernon para que me agrediera, las capturas de pantalla fabricadas,
El aislamiento deliberado de una persona vulnerable en su propio hogar. Nuñán dijo que el fiscal podría interesarse si le entregábamos un informe completo. Podría siendo el lenguaje jurídico para casi con toda seguridad. Aquí está la cosa, mi plan no era complicado. Yo no soy detective. No soy espía. Soy coordinadora de facturación que discute con aseguradoras de mascotas sobre si la displasia de cadera de un labrador cuenta como enfermedad preexistente. Mi plan era invitar a Jolene a cenar, poner el blog sobre la mesa y ver qué pasaba. Eso. Ni cámaras ocultas, ni operación elaborada, ni equipo de aliados apostados por la casa con auriculares. Solo yo, un blog de papel y la verdad. La invité a venir el jueves. Le dije que quería cocinar para agradecerle todo lo que había hecho. Me dijo que traería pan de plátano. ¿Cómo no? Llegó el jueves. Limpié la casa. Hice pollo a la parmesana siguiendo una receta que mamá había escrito en una tarjeta, con esa misma letra redondeada. Intenté no pensar en que la letra de mamá y la de Jolene tenían algo en común, ese mismo rasgo de confianza, esos mismos bucles, y en cómo una de esas mujeres usó su pluma para escribir recetas y la otra para escribir un manual de cómo robar una casa. Jolene llegó a las 6:30 con pan de plátano en un tupper. El tapón etiquetado con rotulador permanente, como siempre. Me abrazó en la entrada. Elogió el pollo. Preguntó por el caso de la escritura, por Vernon, por el coche. Todo lo normal, todas las preguntas correctas en el orden correcto. Era buena. Eso hay que reconocérselo. Si la manipulación fuera un deporte olímpico, Jolene Tully habría ganado la medalla de oro. Habría subido a ese podio con lágrimas en los ojos y habría dado las gracias a todos los que creyeron en ella. Comimos. Hablamos. Me contó la historia de un paciente de la clínica dental que se había dormido durante una limpieza y había empezado a roncar tan fuerte que la higienista pensó que la aspiradora tenía un problema. Me reí. De verdad me reí, aun sabiendo lo que sabía, porque era una historia graciosa. Y porque reír era más fácil que gritar. Después de cenar nos pusimos en la mesa de la cocina con café. Jolene estaba removiendo el suyo. 2 azúcares, siempre 2, y siempre 8 vueltas exactas con la cucharilla, un detalle que antes me parecía entrañable y ahora me resultaba perturbador. Esperé a que dejara la cuchara. Encontré algo detrás de la secadora hoy, dije. Su mano se detuvo sobre la taza. Medio segundo. Un instante tan pequeño que si no lo hubiera estado esperando me lo habría perdido. Luego se recuperó. Sonrió. Sí. Un ratón muerto. Y se rió. Esa risa cálida y fácil que me había convencido desde el primer momento. Pero sus ojos se quedaron en la taza. Metí la mano por debajo de la silla, donde había pegado el blog con cinta de embalar, como una espía de bajo presupuesto, lo cual habría resultado gracioso si no me hubieran temblado las manos, y lo puse sobre la mesa, entre las dos. Jolene lo miró. La risa se paró. La sonrisa no desapareció de golpe. Se fue fundiendo, como mantequilla deslizándose de una tostada, lenta y fea. Dijo que no era suyo. Tenía las tarjetas de cumpleaños preparadas. 14, apiladas en una bolsa de plástico en la encimera detrás de mí. Todas las tarjetas que Jolene me había dado a lo largo de los años, más 3 que le había dado a mamá y que yo había guardado. Las puse junto al blog. Los mismos bucles, las mismas DS y TS seguras, el mismo pequeño floreo en las YS. No hacía falta un perito calígrafo forense. Solo ojos. Intentó otro ángulo. Me dijo que lo estaba sacando de contexto. Le pregunté qué contexto hacía de ella se negará, él lo perderá algo aceptable. No tuvo respuesta para eso. No una real. Y entonces el cambio, como ver cambiar el tiempo en directo. La cara de Jolene pasó de la negación segura a la confusión herida. La actuación a la perfección, labio tembloroso, voz a punto de quebrarse, ojos humedecidos, el número que llevaba 32 años de ser Jolene perfeccionando. Me dijo que solo intentaba ayudar a su padre. Que él estaba tan perdido después de la muerte de mamá. Que solo intentaba organizar las cosas para mantener a la familia unida. A la familia unida, repetí. ¿Haciendo que me pegara?
Las lágrimas pararon. Así, de golpe, como si alguien cerrara un grifo. Y la Jolene real me miró por primera vez. No la cálida. No la que llora. Sino la que se sentó en un cuarto de la lavadora a escribir una conspiración en cursiva. Me dijo que yo no me merecía la casa. Que ni siquiera era hija real de Vernon. Que mamá se había casado con su padre. Y de repente yo me creía con derecho a todo. Me llamó nadie. Dijo que siempre había sido nadie. Tenía la voz plana. Sin música. Sin calor. La máscara no se resbaló. Se cayó y se hizo añicos en el suelo de la cocina, justo al lado del lugar donde yo había sangrado unas semanas antes. La dejé terminar. La dejé gastar todo el veneno, como cuando esperas a que una abeja te pique y aguardas a que se vaya. Luego dije, muy en voz baja, soy la que tiene el nombre en la escritura. Y soy la que tiene un abogado con tu letra al lado del número de teléfono de Chipote Gunderson. La puerta de la cocina se abrió. La señora Kovach, bendita sea esa mujer con sus oídos de cartera jubilada afinados en 30 años de paredes finas, entró en la cocina con un montón de correspondencia que había venido a traerme. Le había pedido que pasara a las 7:30. Eran las 7:32. Lucille Kovach jamás llegaba tarde a nada en su vida. Escuchó cada palabra que dijo Jolene. Y la miró con esa decepción tranquila que solo puede transmitir una funcionaria federal jubilada de 71 años. La mirada que dice, he procesado tu correo durante décadas y ahora voy a procesar tu vida entera. Jolene miró el blog. Me miró a mí. Miró a la señora Kovach en la entrada, con las gafas de leer su vida sobre la frente. Y agarró el pan de plátano, el tupper con el tapón y todo, lo cogió de la encimera y se fue por la puerta sin decir una palabra más. No se había llevado el bolso. Volvió a por él 4 segundos después, lo cual arruinó un poco la salida dramática, pero luego se fue. El Kia Sportage salió del camino de entrada tan rápido que los neumáticos chirriaron en el asfalto. Se llevó el pan de plátano como si fueran documentos clasificados. Lo agarró y salió corriendo. Ni siquiera se molestó en abrir el tupper para a pesar de todo hacerme el feo con una última rebanada. Simplemente se fue. Por la puerta, por el camino de entrada y fuera de mi vida. Me quedé en la cocina escuchando el silencio. La señora Kovach dejó el correo en la encimera y dijo, nunca me gustó su pan de plátano. Demasiada vainilla. Me reí tanto que tuve que agarrarme a la encimera. Luego lloré. Luego volví a reírme. Luego llamó Tammy y le dije que había terminado, y ella gritó al teléfono durante 8 segundos completos, que fue lo más solidario que nadie había hecho nunca por mí. Hay un epílogo para Vernon, y es breve. Nunyan contactó con Chipote Gunderson con copias del blog. Gunderson, que no era un criminal, solo un abogado mediocre en un banco de parque, se dio cuenta de que su número de teléfono en la letra de Jolene, fechado semanas antes de que Vernon supuestamente lo encontrara por su cuenta, significaba que Jolene le había elegido a él. Que su propio cliente había sido conducido hasta él por la persona que llevaba las riendas del plan. Que eso significaba quejas ante el colegio de abogados. Que significaba revisión disciplinaria. Gunderson abandonó a Vernon como cliente esa misma tarde. Llamó directamente a Nunyan para decir que no quería tener nada que ver con lo que fuera que estaba pasando ahí. Un hombre inteligente. La primera cosa inteligente que había hecho en todo este asunto. Vernon, solo en el motel sin abogado y sin la mente estratégica de su hija detrás de él, me llamó. No para disculparse. Vernon Tully se morirá antes de disculparse por nada. Y aún así su fantasma presentaría recurso de apelación. Pero dijo 2 palabras que no esperaba. No lo sabía. Y luego silencio. Y luego colgó. Me quedé ahí sujetando el teléfono y le creí. No porque Vernon sea de fiar. El hombre me abofeteó en una cocina. Y ninguna cantidad de contexto borra eso. Pero había leído el blog. Había visto cómo Jolene lo manejaba. Los mensajes falsos, las provocaciones susurradas, los detonadores elegidos con cuidado. Vernon era gasolina, sí. Pero Jolene encendió cada cerilla. No le perdoné. Quiero que eso quede claro. Algunas cosas no se perdonan.
Solo se archivan. El cardenal de cerámica de Jolene sigue en el alféizar de la cocina. No porque ella me lo diera, sino porque a mamá le habría gustado tener un cardenal allí. Siempre decía que los cardenales eran visitas de los que ya no están. El bloc está ahora en la caja ignífuga, junto a la escritura. Algunas personas guardan cartas de amor en esas cajas. Yo guardo pruebas. Así que aquí está mi pregunta para ti, y de verdad quiero saberlo. Si descubrieras que la persona en la que más confiabas, la que apareció con los guisantes congelados y el pan de plátano y el pajarillo de cerámica y los 400 euros y te llevó al juzgado y te dio la mano durante el peor año de tu vida, si descubrieras que esa persona había sido quien movía todos los hilos desde el principio, ¿habrías mantenido la calma como yo lo hice? ¿O ese pan de plátano habría acabado pegado al techo? Cuéntame, porque algunos días todavía me pregunto si fui demasiado buena con todo esto. Nos vemos en el siguiente. Está ahí mismo.